Bien, pues muchas gracias. No sé si se oye bien. Muchas gracias a la asociación, muchas gracias al colegio y a todos ustedes por estar aquí a las 7 de la tarde en un día de diario en Madrid. La verdad es que es de agradecer pues el tener tantas personas en el público que estén pendientes de mi disertación sobre este tema que quiero trasladarles a ustedes en el campo del cáncer. Quisiera además agradecer especialmente a Felipe Cantera, que ha sido la persona que ha mostrado pues el interés directo para traerme aquí para estar con ustedes, y mi objetivo es fundamentalmente, desde luego, ser útil, el poder trasladarles a ustedes los conocimientos que actualmente tenemos en el campo del cáncer, haciéndolo de tal manera que ustedes puedan entender los grandes avances que se están produciendo en esta temática y obviamente evitando pues erudicismos y evitando tecnicismos que haría a lo mejor que fuera muy farragoso o complicado para ustedes. Los médicos tenemos un problema y es que en general no sabemos hablar y comunicarnos con la sociedad. Tenemos realmente siempre un lenguaje, una jerga demasiado complicada, y yo quisiera hoy desde luego evitarla y ser lo más didáctico posible para que realmente les pueda ser de utilidad. Los conceptos que en definitiva quisiera a ustedes hoy trasladarles fundamentalmente pasan primero porque conozcamos el escenario en el que nos estamos moviendo, la magnitud que tiene el cáncer y los resultados que se pueden obtener en el momento actual. El segundo punto que yo le quisiera a ustedes trasladar, o al menos ser capaz de trasladar, es realmente la gran cantidad de conocimiento que estamos acumulando en los últimos años en el tema del desarrollo de tumores y cómo las células van produciendo poco a poco alteraciones en la división hasta que se produce en el ser humano un cáncer. Y en tercer lugar, o por último, trasladarles a ustedes la importancia, creo que esto es algo que tenemos que hacer los médicos, sobre todo cuando tenemos inquietudes en lo que se refiere a la investigación, de trasladar a la sociedad la importancia de que hagamos una investigación cercana al paciente, más allá de la investigación que se pueda hacer en el laboratorio. No sé si podré conseguir, desde luego me iré fijando bastante en sus caras para ver si me van siguiendo o me van perdiendo en este entresijo y esta sopa de letras que hoy en día constituye el campo de la oncología, palabra que a mí personalmente me gusta más que la de cancerología. Han contado en mi currículum que yo me formé en París y en aquel momento esta especialidad que hoy yo ejerzo pues se denominaba cancerología. Yo creo que fue un acierto el cambiarla por una denominación que no tiene la carga tan negativa que tiene la palabra cáncer. Y oncología me parece mucho más apropiada para que realmente podamos abordar un tema que lo que tenemos que hacer es desmitificar y conseguir naturalmente trasladar a la sociedad estos beneficios que estamos obteniendo. Me voy a poner de pie para poder seguir la presentación. Y como les decía, el escenario en el que estamos moviéndonos en el momento actual, pues es un escenario que ha cambiado enormemente. Fíjense que, por ejemplo, aquí en la izquierda, en el año 1903, es decir, a principios del siglo pasado, y cuando hablamos del siglo pasado parece que estuviera muy lejos, ¿no? Y todos hemos vivido pues ya la entrada en el siglo XXI. En el año 1903, el español tenía una esperanza de vida de 45 años. Esa era la esperanza de vida que tenía. Y las personas morían fundamentalmente de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, se ve que la primera causa de muerte eran las diarreas o la tuberculosis. Afortunadamente, en la medida en que se han solucionado las enfermedades infecciosas, hemos ido consiguiendo aumentar la esperanza de vida y hemos llegado, pues en el momento actual, a una esperanza que está por encima de los 80 años
y eso realmente ha determinado también la aparición de enfermedades que están muy relacionadas con el envejecimiento. Cáncer y envejecimiento van de la mano, están muy unidas. No quiere decir con ello que no haya personas jóvenes que puedan tener cáncer, pero la edad neoplásica, el momento en el que se producen fundamentalmente los cánceres, es una edad que está por encima de los 60-65 años. Cuanto más tiempo vayamos a vivir, nuestro reloj biológico que tiene cada célula realmente determinará que sean más sensibles a las mutaciones y a las alteraciones y agresiones externas que podamos recibir. Por lo tanto, envejecimiento y cáncer van a ir muy de la mano. El segundo punto es, en el año 2005, cuando hicimos, por ejemplo, el análisis, hasta ese momento no lo había, y cuando la ministra Ana Pastor me encargó a mí hacer el plan de cáncer, lo primero que realmente pues pusimos encima de la mesa era la necesidad que teníamos de tener datos, de que cuando habláramos de incidencia y mortalidad por cáncer, habláramos de datos españoles. El Instituto Carlos III hizo un esfuerzo enorme y hoy ya no es que tengamos la foto de lo que ocurría en el año 2003, sino que lo que tenemos es la foto anual de cómo esto va evolucionando y cómo esto va cambiando. Pero si nos fijamos en el año 2003, los datos más o menos permanecen similares en el momento actual, vemos un cambio impresionante. De tal manera que ahora cáncer es la primera causa de mortalidad en los españoles, en general en los europeos. Y se puede decir que 1 de cada 3 europeos van a desarrollar un cáncer a lo largo de su enfermedad. Esa es una mala noticia. La buena noticia es que el cáncer se puede curar. Y aquí lo vemos en la evolución. No tengo apuntero. Felipe Cantera me ha dejado un arma para utilizar que no sé, nunca lo había utilizado en mi vida en una charla, Felipe, pero será una anécdota, desde luego, del día de hoy para mí. Esto es un palo de golf. Felipe y yo nos conocemos de jugar al golf y bueno, pues por primera vez lo voy a intentar mezclar el golf con la ciencia. Creo que es algo realmente único, ¿no? Bueno, pues aquí lo que vemos es como realmente a principios del siglo pasado la posibilidad de que un paciente se curara por cáncer era una anécdota. Hoy estamos hablando de que realmente podemos llegar a curar hasta el 60% de los casos de cáncer. Y la gran pena, porque probablemente con lo mismo que tenemos y lo mismo que conocemos, con toda seguridad podríamos estar hablando que podríamos llegar a cifras muy superiores si aplicáramos las cosas adecuadamente. Desgraciadamente en medicina tenemos muchas limitaciones. Una de ellas es que aplicamos cosas para las que no tenemos evidencia. Casi es un escándalo decirlo, pero en la realidad 1/3 de lo que hacemos los médicos no hay evidencia científica suficiente. Eso ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que hoy en día cualquier tecnología que pongamos en marcha, cualquier fármaco que pongamos en marcha, tiene que llevar detrás esa evidencia. Y este ha sido el gran cambio en el campo de la oncología. Empezamos a utilizar cosas que tienen evidencia. Por lo tanto, el escenario es un escenario preocupante en cuanto a incidencia y mortalidad. Es algo que tiene que ocupar y preocupar a la sociedad, porque realmente tiene una magnitud grande, pero el segundo punto es que realmente se puede abordar y se puede curar. Y si llegamos a ese 60% de curación, pues indudablemente si diagnosticáramos los casos mucho antes, podríamos estar hablando de cifras muy superiores. Yo diría que el mensaje hoy en el campo del cáncer, sin entrar en sus detalles, sino simplemente poniéndolo encima de la mesa, son estos 5 puntos que yo creo que son absolutamente críticos. El primero, que el cáncer se puede evitar. El 80% de los casos están producidos por factores externos. Llámese tabaco, llámese dieta, llámese radiaciones, llámese agentes químicos. Por ejemplo, el tabaco, no quiero dar una charla sobre este tema, pero el tabaco mata al 30% de los españoles. Al 30% de los españoles. Muchos de ellos de cáncer, pero no solamente de cáncer, de enfermedades cardíacas
y otro tipo de enfermedades como las pulmonares también. Cuando hemos hecho esa aproximación en el plan de cáncer que he tenido la fortuna de dirigir en todo el territorio nacional durante 5 años, hemos llegado a la conclusión, después de revisar muchos datos de la bibliografía, que el tabaco en el siglo pasado ha matado más gente que todas las guerras de la humanidad juntas, desde que el ser humano es hombre. Así que realmente es impresionante la labor que hay cabe por hacer. Se puede evitar, se puede evitar. Segundo punto es que se puede diagnosticar de manera precoz. Cualquier cáncer, si lo diagnosticamos 6 meses antes, 1 año antes, tenemos más posibilidades. Pero además podemos ofertar a la sociedad el hacer cribados, es decir, intentar diagnosticar los tumores en situación muy precoz, pero ofertándolo a toda la población para que todo el mundo se pueda beneficiar en el cáncer de mama, en el cáncer de cuello uterino o en el cáncer de colon. Cáncer de mama y cáncer de colon realmente son las causas, conjuntamente con cáncer de pulmón, son los 3 grandes responsables de la incidencia y de la mortalidad por cáncer. El resto es más anecdótico. El cáncer se puede curar, más del 55% de los casos. Cuando no se puede curar, y esto es una de las cosas que estamos planteándonos en el momento actual, lo de cronificar la enfermedad. Conseguir que una persona que no se puede curar viva años y además con una calidad de vida excelente. Y obviamente en aquellos casos en donde realmente no podemos conseguir, sería el último punto, hay que ofertar los mejores cuidados, hasta en su caso los cuidados paliativos cuando fuere necesario. Tenemos que hacer un enfoque muy integrado. Siguiente pregunta es, ¿cómo estamos en España? En el momento actual, ¿podemos confiar en la sanidad española? Si tenemos un cáncer, ¿tenemos que salir fuera? ¿Tenemos que irnos a Norteamérica? ¿O podemos ser atendidos aquí en España? Las cifras son muy importantes. ¿Qué ocurre en nuestro país en relación al entorno europeo y al entorno también americano? Y estas son cifras, en fin, publicadas y por tanto no discutibles. Son datos de una revista muy prestigiosa en oncología, Lancet Oncology, del año 2007, donde vemos, por ejemplo, España, cómo nos encontramos en el momento actual. 50% de los hombres se curan, las mujeres 60%. Bueno, si hay algún médico en la sala, dirá que hablo con mucha alegría. Cuando hablo de curación, los médicos somos muy prudentes y a eso le llamamos supervivencia libre de enfermedad a los 5 años. Pero si entramos en esos tecnicismos, quizá yo no consiga llegar a ustedes. Por tanto, hablamos en general curación de la enfermedad. ¿Qué ocurre en la media europea? Que está por debajo de nosotros. Es verdad que hay países que están algo ligeramente mejor que nosotros, como puede ser Suiza o como puede ser Suecia, y que nosotros nos encontramos pues en un término similar, más o menos, dependiendo de cada tumor, a Francia y Alemania, por encima de Inglaterra, por encima en general de todo el Reino Unido, donde ha habido una política estatal de restricción de la utilización de fármacos cuando se ha entendido que esos fármacos producen un beneficio que llaman limitado. Y son jueces para la administración de fármacos a pacientes que podrían tener un beneficio, pero que son fármacos. La medicina actual es carísima, carísima, y en segundo lugar son fármacos que realmente no producen una curación, a lo mejor, pero aumenta la supervivencia de manera clara. Y eso en el Reino Unido, y esto hay que tenerlo mucho cuidado, porque esta política del NICE, se llama así, esa política del NICE, tiene peligro de contaminar a otros países, más en momentos como los actuales, ustedes conocen mejor que yo, de una situación económica de crisis. Habrá que establecer quizás, y ese es un tema que podríamos hablarlo largo y tendido, cómo poder financiar esos tipos de fármacos antes de evitar que se puedan utilizar a los pacientes, porque a los pacientes que benefician realmente son muchos.
En relación a Estados Unidos, en Estados Unidos la medicina es muy variable, muy variable. En Estados Unidos uno puede encontrar la medicina mejor organizada y también el mayor caos. Hay 30 millones de habitantes en Estados Unidos que ya quisieran tener la asistencia que se puede tener en Europa y concretamente en España en nuestro sistema. Por lo tanto, compararse con Estados Unidos es realmente muy complejo. Pero parece que en las cifras de los mejores hospitales nosotros todavía podemos y tenemos un área de mejora que puede ser de un 10-12%. No porque apliquen mejor diferentes conocimientos, sino porque se organizan mejor. Segundo punto es esa supervivencia, esa curación, llamándola un poquito más alegremente, en los tumores, porque aquí cuando hablamos de cáncer, señores, tenemos que hablar y ponerle apellido. No podemos hablar cáncer, no podemos decir eso. Son 250 enfermedades diferentes. Y más allá de las enfermedades, cada paciente es un mundo, ya decía Marañón, no hay enfermedades sino enfermos. Desde luego en cáncer no es lo mismo hablar de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de próstata, pulmón, etc. Cada cáncer es un mundo diferente. Por ejemplo, un tumor, el más frecuente en la mujer española, el cáncer de mama. Bueno, pues nuestras cifras son muy buenas. 83% de supervivencia a 5 años, es decir, de curación, teórica curación. Por tanto, el cáncer claro que se cura. Si hablamos de cáncer colorectal, más del 61.5%. Si hablamos del de próstata, la supervivencia es por encima del 10 años, la que tiene una persona diagnosticada de un cáncer de próstata. De un melanoma, el 86% de curación. O bien, en el caso del cáncer de pulmón, que es el otro polo, en donde tenemos cifras muy, muy bajas, que es el 12% de supervivencia a 5 años. Aún peor todavía son los de páncreas, que tienen una supervivencia menores. Por lo tanto, hablar de cáncer hay que hacerlo en el contexto de cada enfermedad y de cada persona. Pero es evidente que estamos haciendo progresos muy importantes en tumores muy frecuentes, salvo en aquellos, curiosamente como pulmón, que podíamos haber evitado. ¡Ay, si no hubiéramos fumado! Si no hubiéramos fumado, ese cáncer de pulmón sería una anécdota y sería absolutamente excepcional. Y siempre se está a tiempo de poder dejar de fumar. ¿Pero qué es cáncer? ¿Qué es cáncer? Porque realmente esta palabra pues ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la medicina, y cuando uno oye todavía pues a muchos profesionales oye unos lenguajes realmente antiguos. Por eso yo le llamo una nueva definición. Hoy sabemos que cáncer es una enfermedad genética, en el sentido de que es una enfermedad que están involucrados desde el principio hasta el final los genes que gobiernan realmente nuestra vida. No es una enfermedad necesariamente hereditaria. Genética quiere decir única y exclusivamente que están involucrados los genes. Y que esos genes que gobiernan la división celular, que hacen que cada célula de nuestro organismo pueda dividirse, pueda diferenciarse y especializarse. Unas van al hígado, otras son neuronas, otras son células musculares. Todo eso está gobernado por genes y hace que también haya una programación para que las células puedan morir. Lo llamamos muerte celular programada, y eso es lo que se conoce con el nombre de apoptosis. Cuando hay un desequilibrio entre división y muerte celular, ese desequilibrio es cáncer. Simplemente, eso es cáncer, cuando tenemos ese desequilibrio. Por eso, hoy se le define al cáncer como un conjunto de enfermedades, ya hemos visto que son muchas, que están constituidos por células que tienen una capacidad ilimitada de proliferar. Si uno se adentra en los mecanismos moleculares de cáncer, se queda sorprendido. Una célula que tiene una capacidad de hacer una cosa, ¿cómo es capaz de retrogradar, convertirse en realmente una célula madre, tutipotencial, y empezar
a ganar funciones. Eso es lo que hacen las células cancerosas. Obtienen ventaja de esos cambios genéticos y son capaces de hacer cosas para los que no estaban diseñadas. Es una reprogramación de todo su laboratorio genético para conseguir desarrollarse en un medio hostil, caminar, migrar, llamamos, cambian el genotipo, cambia el fenotipo, esas células empiezan a entrar en la sangre, esas células no tienen que estar en la sangre, entran en la sangre, anidan y producen metástasis a distancia. Es un cambio biológico tan impresionante que si no fuera porque conduce a la enfermedad, uno realmente estaría absolutamente maravillado de lo que allí está encontrando. Claro, esto abre una vía impresionante desde un punto de vista biológico. Si una célula normal puede transformarse en una célula tumoral, ¿por qué el proceso inverso no es posible? ¿Por qué no puede convertirse en una célula normal? Si cambiamos el equilibrio que tiene esa célula tumoral de mucha división y poca muerte celular programada, poca apoptosis, ¿por qué no podemos cambiar? Y ahí es donde aparece pues, el escenario de toda la biología molecular. Biología molecular que nos viene a señalar el que hay una serie de genes, no todos, que tienen una importancia mayor en el campo del cáncer. Y ustedes habrán oído hablar de los genes activadores que se llaman oncogenes, de los genes supresores o de los genes reparadores del DNA. Es algo así como un coche en el que tenemos una serie de genes, en este caso, que controlan la aceleración del coche. Otros genes, esos son los oncogenes, otros genes que controlan los frenos del coche, son los que llamamos genes supresores, que están evitando que cada uno de nosotros desarrollemos cáncer continuamente. Hay genes que suprimen la actividad de células que deberían entrar en muerte celular programada para no desarrollar un cáncer. Y finalmente hay un ordenador, hay unos genes reparadores del DNA. Para la vida, para que ese coche funcione, necesita el acelerador, necesita el freno, necesita el ordenador. Ahora, si hay un desajuste en todo esto, entonces cuando podemos tener un accidente grave. Y esto es cáncer. Alteraciones en los genes activadores, en el acelerador, en los genes supresores, en el freno, o finalmente en los genes reparadores. Bueno, empezamos a ver que el conocimiento que se está desarrollando en el campo del cáncer es realmente impresionante. Aquí vemos ese fenómeno. Todos tenemos pues los 43 cromosomas, cada uno de los cromosomas que tenemos tienen 2 alelos, uno heredado del padre y otro heredado de la madre, los dos juntos se unen y producen las proteínas necesarias para la vida. Los genes que controlan la división celular, cuando se alteran, basta con que un alelo, uno de ellos, se altere, con que el acelerador, el coche acelere, es suficiente para que realmente se produzca cáncer. Porque se altera la proteína, una pequeña mutación, por ejemplo, producida porque el tabaco es un carcinógeno, altera y produce un cambio de una base y eso da lugar a una mutación que genera una aceleración, un aumento de la función de la proteína. Basta con que se altere un alelo para que realmente se produzca el cáncer. Siempre y cuando los genes que controlan el freno no esté alterado. En este caso, la situación es diferente. En este caso, tenemos frenos delanteros y tenemos frenos traseros. Por lo tanto, aquí tenemos 2 alelos, con que cualquiera de ellos esté activo, el del padre o el de la madre, con eso es suficiente para frenar el crecimiento tumoral. Así que necesitamos que para que se produzca un cáncer haya 2 pasos. Primero se tiene que alterar uno de los alelos y luego se tiene que perder la función del otro. Hoy sabemos que el cáncer es un proceso largo, en el que puede uno incluso nacer teniendo una predisposición. Todos sabemos de familias que tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer. Eso es predisposición,
no se hereda cáncer, se hereda una predisposición a poder desarrollar en un momento determinado un cáncer, siempre y cuando se produzca la segunda mutación. Esa segunda mutación puede ser 20 años fumando, o 20 años con una dieta inadecuada, o 20 años recibiendo, el caso de las radiaciones siempre es un tiempo más corto, es decir, una agresión externa. Así que fíjense, el tema del desarrollo de un cáncer es un desarrollo complejo, no es fácil, se necesitan muchos pasos y en toda esa historia puede ser interrumpido en muchos momentos. A veces desde una célula normal hasta una célula que llamamos iniciada, simplemente está iniciada, pero no se comporta como una célula. Tiene el gen, pero no lo expresa, no tiene un fenotipo, un comportamiento y por tanto no lo expresa. Bueno, pues ha podido ocurrir un periodo de años, en donde sobre la base de una predisposición hereditaria inciden agentes químicos, virus, etcétera. Hoy sabemos lo de los virus, eso es un gran adelanto en el campo del cáncer. Realmente, pues hace unos años no hubiéramos podido pensar que podríamos evitar el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cérvix en la mujer con una vacuna. Esto pues era inimaginable. Y realmente hoy tenemos una vacuna, la población española, las mujeres se están vacunando con 12 años y es una generación que no tendrá cáncer de cérvix. Esto era absolutamente impensable. En nuestra sociedad el cáncer de cérvix, el cáncer de cuello uterino, ha disminuido mucho, porque la mujer se ha educado, tiene controles anuales con sus ginecólogos, y eso hace que no se evita el cáncer, pero se puede curar. Pero en otras poblaciones, por ejemplo, pues en mucha Sudamérica y en Centroamérica, el cáncer de cérvix es la primera causa de muerte en la mujer. La primera causa de muerte. Un cáncer que ya no sufre la población europea, la población desarrollada, y que además puede vacunar a los niños, a las niñas, y evitar tener ese cáncer. Fíjense, y además en esas poblaciones, Colombia, Venezuela, son vacunas caras y no se van a poder permitir el lujo de poder vacunarse y evitar el desarrollo de ese tumor. Bueno, pues todo esto en definitiva, si sigue actuando, por ejemplo, ese virus, si sigue actuando y no lo detectamos, en un momento determinado puede producirse una lesión que llamamos preneoplásica, en la que ya se pueden identificar células que tienen un comportamiento un poco anómalo, pero no es un cáncer clínico, a lo mejor pasan años hasta que se produce un fenómeno en el que las células tumorales ya se comportan como tal y finalmente producen las metástasis, aquí representada como metástasis en el pulmón. El proceso metastásico es muy final, es un periodo muy corto al final, pero es un periodo crítico, porque cuando una persona de cáncer muere, muere por las metástasis, no por el tumor primitivo, salvo algunos tumores que pudiera hacer, pero en general esa es la historia. Por lo tanto, fíjense todo el tiempo que tenemos para haber podido interactuar. Si hubiéramos hecho cribados, si hubiéramos hecho exámenes clínicos, si hubiéramos evitado el riesgo, cuántas cosas se puede hacer, por tanto, en cáncer. ¿Quién se ocupa del tratamiento del cáncer? Clásicamente ha sido el cirujano. El cirujano que quita aquello que ve, no puede quitar lo que no ve, puede quitar aquello que es macroscópico, lo que es microscópico es incapaz de poder distinguir, como no sea con la ayuda de un patólogo, pero el cirujano en el acto quirúrgico no lo puede hacer. Es indudablemente el arma, hay que decirlo, yo no soy cirujano, pero es el arma que produce más beneficio hoy en cáncer, es el que cura más cantidad de cánceres. Pero ha llegado a su límite, ha llegado a su techo, puede mejorar la tecnología, evitar complicaciones en el posoperatorio, pero cáncer es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad que tenemos que abordarla desde el primer momento que se diagnostica como una enfermedad diseminada, en la que las células han caminado y están en otro lugar, y por más que uno estirpe el órgano primitivo, si esas segundas células que andan por ahí
se ponen un día en marcha, van a desarrollar de nuevo otra vez el cáncer. Eso son lo que llamamos, que es un fenómeno interesantísimo, las células dormidas. Hoy en día sabemos que unas células pueden quedar dormidas 20 años y un día a lo mejor despertar por algún motivo específico, fundamentalmente porque haya vasos que la nutran, porque ha habido una inmunodepresión, cualquier cosa que pueda afectar ahí puede poner en marcha el cáncer. Cirujanos son importantísimos y siguen siendo, naturalmente, en el momento actual, el arma fundamental. Pero nada más que pueden tratar la enfermedad local, no pueden tratar a una enfermedad diseminada. Radioterapeuta refuerza, aplica radiaciones y las aplica también para controlar fundamentalmente las grandes zonas tumorales, pero no las zonas pequeñas, lo que llamamos micrometástasis. Y eso es lo que el internista transformado en el oncólogo médico es lo que intenta hacer, aplicar tratamientos que se utilicen para que puedan llegar a todos los rincones del organismo, todos los rincones del organismo. Y esa quimioterapia, hormonoterapia, nuevas dianas moleculares, es complementaria a la radioterapia y a la cirugía. No tenemos el debate de cuál es mejor o cuál es peor. El debate actual es sentarnos juntos, medicina multidisciplinaria, tomar las decisiones que merece el paciente, más allá de las luchas intestinas entre especialidades o especialistas. Circuitos privilegiados para el paciente con cáncer. Eso es lo que nosotros desde el Plan de Cáncer hemos reclamado. Bueno, pues esta quimioterapia es una quimioterapia que va evolucionando y es la segunda parte, digamos, de la charla. Una quimioterapia que va cambiando. Esta es una diapositiva que me gusta poner, sobre todo por la parte de la derecha. Aquí es una parte muy técnica de cómo desde el año 60 se ha ido desarrollando la quimioterapia, cómo ha tenido mala fama, porque los resultados al principio eran pequeños, porque tenían efectos secundarios y realmente pues no producían muchas veces los efectos esperados deseables. Hoy esa situación ha cambiado y tenemos ejemplos, tenemos iconos en la sociedad, que no son casos excepcionales. El caso de Armstrong, ganando el Tour, no sé si son 6 veces, o 7, no lo recuerdo si son 6 o 7. 7. Bueno, pues este hombre tenía un cáncer germinal, un cáncer de testículo, que es muy frecuente en la gente joven, y que tenía metástasis cerebrales. Se ha convertido en un ícono. Pero tenemos muchos pacientes. De este tipo de pacientes, nosotros en mi hospital, Hospital Clínico San Carlos de Madrid, podemos ver 15 o 20 todos los años. En Madrid habrá todos los años 1000 pacientes con esa situación. Ese es un ejemplo de lo que podemos conseguir hoy. O este otro, el cáncer de mama. Cáncer de mama, hemos dicho, 80% de la población se puede curar. Y lo hemos hecho, y se ha hecho también curaciones a través de grandes cirugías. Hoy intentamos que la mujer se cure de su tumor y que además tenga una vida lo más confortable posible. Porque estamos utilizando la quimioterapia, la radioterapia, conjuntamente con los cirujanos. No dejamos que haga solamente cirugía y la más amplia posible. Si podemos hacer una cirugía económica, si podemos conservar la mama, si podemos conservar la axila, los ganglios, para que la mujer no tenga un linfedema, esos son logros importantes. Hoy, en un 50-60% de las mujeres podemos ofertar, no en todas, pero podemos ofertar esto. Y eso es un cambio realmente impresionante. Este modelo continúa vigente. Esto lo hacemos todos los días en el hospital, pero claramente es insuficiente. Decir que curamos el 60% de los casos entre todas las especialidades está muy bien, pero queremos más. Y a partir del año 2000, con la entrada y con el del siglo XXI, se produce un gran cambio revolucionario en la medicina y que a la oncología afecta muy directamente. Un cambio en el paradigma. Empezamos a conocer qué genes están implicados en las enfermedades. Empezamos a relacionar algunos tipos de genes, oncogenes, genes supresores,
con determinados casos de cáncer, de mama, de pulmón, de colon, etcétera, etcétera. Empezamos a tener bases de la biología molecular y empezamos a tener bases sólidas que determinan una medicina científica, en la entrada en el mundo de la biología molecular. Los médicos hemos tenido que pararnos y empezar también a ser biólogos moleculares. No sabíamos nada cuando éramos estudiantes de esto, ni hasta hace unos pocos años. Hemos tenido que reciclarnos para realmente dar respuesta a lo que se está pidiendo. ¿Y para qué ha servido esto? ¿Solo para conocimiento? Mucho para el conocimiento, pero además y sobre todo para desarrollar fármacos inteligentes. Conociendo un gen implicado en una enfermedad, podemos desarrollar un fármaco que inhiba lo que hace esa proteína. Y a partir de ahí tener un tratamiento con una dimensión totalmente distinta, que no pretende destruir la célula tumoral, como es lo que hace la quimioterapia, pretende educarla. Recuerden, al principio decíamos, ¿por qué no convertir a la célula tumoral en una célula normal? Bueno, ahora estamos consiguiendo controlar su crecimiento. No hemos todavía dado ese salto, pero sí estamos ya en un paso en el que por lo menos que no se divida y controlar ese crecimiento. Esto indudablemente es un gran avance y hoy tenemos ya muchos fármacos que estamos utilizando en el día a día basados en estos conocimientos. El segundo punto es que no obstante esto, no es la solución para todos los pacientes y tenemos que pegar el siguiente salto que llamamos oncofarmacogenética, que es el conocimiento de la variabilidad interindividual. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y cada uno, cuando se nos da un fármaco, reaccionamos de una manera distinta. Cuando los fármacos no cuestan demasiado dinero, pues no es demasiado problema. Una aspirina puede ser beneficiosa para un paciente, puede no serlo para otro. Tenemos que conocerlo, pero no es tan importante. Pero en cáncer, donde estos fármacos pueden rondar aproximadamente en el precio de que un paciente tratándose 6 meses pueda estar aproximadamente gastando o costando al sistema de salud mejor alrededor de 30.000 euros, pues este es el tema por el que los ingleses han dicho no lo financiamos y no lo pagamos. Nos negamos al progreso, no lo pagamos porque no lo podemos pagar. Eso no quiere decir que el sistema sanitario inglés sea más eficiente o mejor que el nuestro. Gastan más que nosotros, pero dan servicios diferentes. Quizás dan más servicios sociales o dan otra serie de cosas. Entonces, bueno, este es el gran debate en el momento actual si podemos pagar este tipo de medicina. Pero deberíamos ser capaces de conocer el efecto de los fármacos en cada uno de nosotros. Predecir si va a tener beneficios, si va a tener toxicidad. Eso sí que sería una medicina eficiente. Y en eso estamos. Ya lo estamos consiguiendo en alguno de ellos. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado, fíjense, yo no quiero, simplemente me ayuda para contar ideas, no para que se fijen demasiado. Esto cuando yo estaba en París formándome, esto es lo que sabíamos de la célula tumoral. Una célula en la que no sabíamos, no tumoral, una célula normal, no sabíamos cómo se dividía, no conocíamos absolutamente nada. Hoy, andando los años, gracias al gran campo y salto de la biología molecular, esta es una pequeña foto de toda esa constelación de señales que tenemos. Estos son genes. Cada gen que está aquí produce una proteína y esa proteína tiene una acción específica. Y hoy podemos desarrollar fármacos que van directos a una determinada proteína. Eso es un gran avance, pero tenemos que conocer mejor la biología para que podamos progresar. Bueno, pues este es el gran salto que se produce en los últimos años del siglo pasado. Y de pronto llegó, parece que la lámpara de Aladino, llegó la gran luz. Cuando el lunes 12 de febrero, un día histórico para la humanidad del 2001, se secuencia el genoma humano. Aparecen simultáneamente en las 2 revistas médicas más prestigiosas, 2 grandes grupos, el Celera Genomic y el Human Genome Project, en Nature y en Science. Curiosamente, el mismo día, 12 de febrero, del nacimiento de Charles Darwin, que había escrito El origen de las especies.
Y también 50 años después, la medicina tiene esto, el tiempo que necesita de que estos dos señores, Watson y Crick, describieran la estructura del DNA. Un gran salto, ya tenemos aquí el genoma, ya tenemos todas las piezas del puzzle, pero tenemos que hacer el puzzle, porque el puzzle está sin hacer. Y tenemos que saber dónde colocar cada ficha y para qué sirve todo aquello. Y este es el gran reto. Viene, yo diría que la gran esperanza, pero al mismo tiempo una depresión, porque no sabemos cómo manejar toda esa información. 40.000 genes que no sabemos para qué sirven, muchos de ellos. Pero es un campo, esto se compara en el mundo de la ciencia como la llegada del hombre a la luna, como el descubrimiento de la rueda. Esto es un salto que hemos visto, hemos tenido la fortuna de ver y que es espectacular. Y pronto, pues nos dimos cuenta de que trabajar con genes, hoy por hoy no estamos preparados. Hoy por hoy no estamos preparados. Yo he tenido la oportunidad en mi servicio de oncología de participar en estudios de investigación utilizando terapia génica, lo que se llama terapia génica, utilizando genes. Hoy por hoy no somos capaces de tener un vehículo adecuado para que se pueda introducir en el ser humano. Tenemos que utilizar virus que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo y podemos tener muchos problemas. Así que hubo que cambiar también, de nuevo, inmediatamente en el año 2002, un año después, cambiemos el concepto. No podemos trabajar con genes, trabajemos con las proteínas que producen los genes. Tenemos en el organismo 30, 40.000 genes que producen RNA mensajero y eso da lugar a proteínas. Ya hemos descendido a 500.000. Y si además estudiamos aquellas que importan en cáncer, nos encontramos con que las que importan en cáncer son un tipo particular que tienen una actividad que se llama tirosina quinasa. Y esto es lo que hace que la célula, en definitiva, se divide y no muera cuando tiene que hacerlo. Y como se llaman quinasa, a esto se le denomina quinoma. Y hoy los grandes avances, todos los fármacos que tenemos derivados de todos estos conocimientos, vienen del quinoma. No trabajamos con genes, no trabajamos con el genoma, trabajamos con quinomas, con el quinoma y con sus proteínas. Este es un ejemplo, en cáncer de mama, un ejemplo paradigmático de lo que se ha podido hacer con estos conocimientos. Hoy sabemos, por ejemplo, que en cáncer de mama las mujeres, unas van mejor que otras, aunque curemos la mayoría, pero sabemos que hay unas que van mejor que otras. Y se puede identificar cuál es el motivo. Sabemos, estas son, por ejemplo, las que van bien. Esto es una célula de mujeres que van bien y esto es una célula de mujeres que no van tan bien. Y aquí ven ustedes en la superficie de la célula estas proteínas, estos genes. Esta mujer produce mucho, esta no produce ninguno, muy poco. Tiene una señal normal. Esto sería casi parecido a una célula normal y esto es una célula tumoral, francamente tumoral, con muchos receptores en la superficie que producen una división, una orden de división rápida de las células. Bueno, pues ha sido capaz, hay que hacer un homenaje a este hombre, Dennis Sleiman, trabajando en la Universidad de California, en UCLA, identificó con un test muy sencillo que ahora se hace en todos los hospitales españoles, en todos, saber cuáles son las mujeres que tienen esto y las que tienen esto. En la biopsia simplemente se hace una tinción y se observa con esa tinción si la tiene o no la tiene. Conocemos el pronóstico, pero el gran paso que dio Dennis Sleiman es, si identificamos esto, vamos a intentar inhibir esta señal. Vamos a intentar actuar con un fármaco basado en todos los conocimientos anteriores que llamamos anticuerpos monoclonales que están dirigidos única y exclusivamente frente a este receptor. Este es el anticuerpo monoclonal. Hoy el 30% de las mujeres están recibiendo este tratamiento que consigue unos resultados realmente espectaculares, pero solo además tratamiento individualizado a ese tipo de mujeres. Por lo tanto, los progresos han sido enormes. Además, empezamos a ver otra cosa más. ¿Por qué nos estamos fijando tanto en la célula tumoral? La célula tumoral, para vivir,
necesita un ambiente especial, necesita el tener una nutrición adecuada, necesita tener oxígeno. ¿Y si la asfixiamos? ¿Y si orientamos nuestros trabajos en lugar de a matar la célula tumoral, a asfixiar a la célula tumoral, impidiendo que le lleguen los vasos la nutrición? Y entonces resulta que aprendemos que los tumores, que ya lo estaban diciendo los cirujanos, que los tumores no estaban solo constituidos por células tumorales, que esas personas, que los tumores no se podían abrir en un acto quirúrgico, había que resecarlo entero porque tenía una gran cantidad de vasos y empezaban a sangrar. Y que eran unos vasos tortuosos, unos vasos realmente poco eficientes, muy diferentes de la angiogénesis de los vasos normales. Y este es el gran paso también que se produce en ese momento. Hoy estamos trabajando en este concepto. Estamos trabajando no solamente en el anterior, sino en este concepto. Esta persona, me la traje a Madrid el año pasado, Judah Folkman, era un cirujano, un hombre que le costó mucho, porque empezó en el año 1970 a introducir el concepto de la angiogénesis tumoral, de los vasos tumorales, y realmente tuvo muy poco eco en un sitio como Norteamérica, bueno, bien abierto a dar grants para investigación. A él le cerraron todas las puertas porque decían que esa teoría, y me contaba él personalmente, dice, muchos referees me decían que la idea de la angiogénesis estaba solo en la mente del investigador, que no había datos que lo sustentaran. Falleció hace 3 meses en un avión yendo desde Nueva York a San Francisco. Y bueno, es una persona que nosotros, la verdad que la queremos muchísimo por lo que ha supuesto fundamentalmente en el campo del conocimiento y del desarrollo terapéutico. Hoy sabemos que los tumores, si no hay angiogénesis, no pueden funcionar. Y sabemos que las metástasis sin vasos, sin angiogénesis, no pueden funcionar. Hoy tenemos más de 10 fármacos aprobados en el campo de la angiogénesis, que lo estamos utilizando en el día a día. Nuevo concepto también que ha revolucionado todo el tratamiento oncológico. Y quisiera, porque me estoy alargando quizás en exceso, aunque tenía algunos datos más, terminar con esta diapositiva. Necesitamos una investigación aplicada. Hoy en día tenemos una gran cantidad de conocimiento, enorme. Del cáncer prácticamente conocemos todo. No sabemos cómo finalmente podemos conseguir controlar a la célula tumoral, pero cómo se comporta, lo conocemos todo. La investigación básica ha dado unos pasos a la luz de la biología molecular impresionante. Grandes centros de investigación, mucho dinero en la investigación básica, gran cantidad de conocimiento que no hemos aplicado. Mientras tanto, los médicos, los clínicos, trabajando con el paciente, alejados de esa investigación. Tenemos que construir el puente. Esto es un reto, no es un reto exclusivo para nosotros, es un reto mundial, lo que hoy se llama investigación translacional. Una investigación que realmente haga que clínicos y básicos que no son médicos la mayoría, biólogos, son químicos, farmacéuticos, trabajen juntos, se planteen los problemas juntos. Y es impresionante cuando sientas a esas personas conjuntamente la cantidad de cosas que finalmente se ocurren para hacer estudios de investigación aplicada, de investigación translacional. Eso es algo más simplemente que el desarrollo de fármacos, es conseguir identificar también a esos pacientes que realmente se benefician más o menos de los tratamientos. Necesitamos el laboratorio, la investigación animal, pero la investigación animal no es reproducible en el hombre, de tal manera que eso determinará que cualquier cosa que hagamos en el animal tenemos que hacer investigación clínica, el ensayo clínico, hoy prestigiado, hoy realmente la gente ha entendido lo que es un ensayo clínico. Antes se decía conejillo de Indias, total hace pocos años en España. No, yo no quiero ser conejillo de Indias. Yo hoy en día creo que el mejor tratamiento que puede tener un paciente que tiene cáncer es en un centro en el que se haga investigación clínica, y si puede estar dentro de un ensayo clínico, estará mejor. Ya la sociedad lo supo, y las personas, bueno, que no han querido por lo que fuera tratarse en España, en un principio buscaban
mejores armas terapéuticas cuando iban a Norteamérica. Posteriormente empezaron a buscar ensayos clínicos porque ya sabían que la cirugía, que la radioterapia y la quimioterapia era igual allí que aquí. Y hoy, pues realmente, el ensayo clínico lo tenemos en España. Los clínicos hacemos un 30% de nuestra actividad en investigación clínica aplicada al paciente. Y esto es lo que tenemos, este es el gran reto que tenemos que hacer. Es un reto que concierne, en primer lugar, a nosotros. Tenemos que tener el compromiso para poder realmente interesarnos de ese tema. Compromiso significa que realmente estemos pensando en ello y que los investigadores básicos y clínicos se reúnan y trabajen juntos, como hemos hecho ya con los cirujanos para el tratamiento. En segundo lugar, significa inversión, porque si no hay dinero no hay investigación, no hay investigación. Y nada más que se puede conseguir ese avance a través de una inversión fuerte, aumentando el PIB, que es en el momento actual en investigación de los más bajos de toda Europa. Y bueno, yo creo que esa innovación es absolutamente necesaria y no podemos quedarnos en la trágica frase de esa, en fin, gran humanista por otro lado y gran filósofo que fue Unamuno, de que inventen los de fuera. Tenemos que hacerlo también nosotros aquí dentro, ¿no? Y desde luego, pues convenciendo a las autoridades sanitarias y a la sociedad en general. Yo, una de las cosas que más me maravillan de la sociedad norteamericana, pues es el hecho de que toda aquella persona que ha tenido algo de éxito en su vida, fundamentalmente si han sido multimillonarios y son muchos, devolver algo a la sociedad. Esa cultura de las fundaciones, esa cultura de ayudar a las personas que no pueden tener, esa cultura yo creo que es una cultura que aquí la tenemos muy lejos. Estamos avanzando algo, pero aún todavía no, esto es responsabilidad del Estado, tal. Esto es un tema de la sociedad. Y las autoridades sanitarias tienen naturalmente que ayudar. Empezamos los españoles a hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora, trabajo individual. Tenemos magníficos investigadores en España y hemos tenido premios Nobel que han sido únicos, como Ramón y Cajal, pero el cambio se ha producido y no podemos seguir trabajando solos, aislados en un laboratorio. Tenemos que trabajar todos juntos, crear redes de investigación. Hace 4 años en España hemos creado una red de investigación que abarca investigadores básicos y clínicos, que tiene financiación, era del Ministerio de Sanidad, ahora del Ministerio de Ciencia e Innovación, y ya empezamos por lo menos a saber qué estamos haciendo cada uno y a conocernos. Y eso es, yo creo que el primer paso para que realmente nos pongamos a trasladar esa investigación. Así que yo con esto termino, indudablemente pues estaré encantado de, en fin, responder a aquellas preguntas que ustedes quieran hacerme y muchísimas gracias por haber aguantado estoicamente todo este tiempo. Ha sido un placer, ha sido un honor y muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. ¿Hay alguna pregunta? Le oigo. La quimioterapia, por ejemplo, un fármaco en 6 meses, 30.000 euros. Eso es porque se repercute el precio de la investigación preclínica, porque los componentes químicos, si no son a base de iridios, platinos y diamantes, no me imagino los 30.000 euros. Pues mire, primero, claro, lo que hablamos de quimioterapia, la antigua quimioterapia, que son productos en definitiva químicos, o son de síntesis, muchos de ellos, o son productos que provienen pues del entorno natural. Tenemos productos derivados de plantas, de árboles, ahora incluso del entorno marino. No tienen esos precios. Esos fármacos son fármacos que tienen un desarrollo, en fin, no tan complicado, no necesitan una gran biotecnología, sino la identificación de actividad y la dosis que tenemos que utilizar. Así que eso permite tener un precio más razonable. El gran problema que tenemos actualmente con los nuevos fármacos, con esto que yo hablo de biología molecular, es que ya es biotecnología. Esa biotecnología es muchísimo más cara porque es una biotecnología que ha de utilizar pues células vivas,
necesita unas plantas de producción muy complejas, y por otro lado, la industria farmacéutica quiere recuperar en parte aquella inversión que hizo. Tenga presente que un fármaco, desde que empieza su desarrollo hasta que se ve en la clínica, 7 o 8 años se necesitan. 7 o 8 años. Y no solamente no es eso lo peor el tiempo, sino que además solamente 1 de cada 100 fármacos que se pongan en estudio acabarán triunfando. Entonces la industria farmacéutica obviamente pues quiere tener un beneficio, un retorno de toda esa, y reclama además que la patente pues tenga más años, ¿no? Hoy en día pues también hay una crisis en la producción de productos, y esa crisis en parte viene relacionada porque la duración de las patentes, por ejemplo en España, es menor que en el resto de países europeos. No es como en toda Sudamérica, donde no hay patente. No hay patente. Así que bueno, el retorno que pueden tener los accionistas es mínimo. La industria farmacéutica es absolutamente necesaria. No conozco ningún fármaco oncológico, ninguno, de más de 100 que tenemos, que lo haya desarrollado un gobierno o con inversión privada. Con inversión pública. Todo ha sido gracias a la industria farmacéutica. Realmente hay que reconocerlo. Ahora, es una investigación también que tiene pues sus problemas, no es momento ahora de comentarlos aquí, pero es una investigación orientada, es una investigación orientada al negocio, es poco académica, etcétera, etcétera. Reclamamos esto también, que al menos, no digo en la generación de fármacos, pero sí en el desarrollo, haya una inversión también, digamos, pública, para que pueda haber una independencia académica. Nosotros también participamos en muchos ensayos que, desgraciadamente, si son negativos, no vemos que se publiquen luego, porque los promotores son los que tienen las patentes y son los dueños. Y nada más que conocemos las cosas a lo mejor muchas veces buenas y no conocemos los resultados negativos, porque para ello no es interesante publicitarse de esa manera. Entonces, tenemos muchos problemas en ese sentido, pero son caros fundamentalmente por la patente, por el tiempo de desarrollo, porque son empresas con ánimo de lucro. Y si ellos no ganan dinero, a la próxima no van a apostar por el siguiente fármaco. Ya, pero eso significa que la industria farmacéutica, durante la fase de investigación química, no, digamos, solicita ni obtiene, digamos, apoyos de los campos de investigación y desarrollo para financiarse en esa labor previa. No, es al contrario, son ellos los que ponen dinero para el I+D. Claro, o sea, se lo financian, por ejemplo. Exacto. Consiguen a cambio otras cosas, ¿no? Pero Entonces mi pregunta es si la investigación y desarrollo oficial es a vía muerta, entonces. pues la investigación, el I+D en España, en el campo de la medicina y concretamente dedicado al desarrollo de nuevas dianas, es prácticamente cero, es prácticamente nulo. De hecho, además, el gobierno no lo entiende como tal, entiende que eso es algo que corresponde, esa innovación, más a la industria farmacéutica. De hecho, a mí me ha ocurrido alguna vez cuando hemos solicitado ayuda del Fondo de Investigación Sanitaria al Carlos III, se nos dice, no, busque usted refugio en la industria farmacéutica, porque allí seguramente tienen fondos para esto que nosotros no tenemos. Estamos más en el conocimiento, estamos más en investigar si este gen o el otro, pero no en cómo regularlo. Ese es el gran problema. Gracias. Bueno, en primer lugar, al doctor Díaz Rubio, agradecerle la facilidad didáctica y, digamos, la guía tan simple y tan agradable de esto. Yo he tenido la oportunidad de conocer a un colega suyo que era un obseso por el tema del cáncer de mama y sobre todo por el diagnóstico precoz, que era Maximino Grasa. Pero hay una pregunta que yo no he conseguido, que me gustaría darle, obtener la respuesta aquí, es un poco de cara al mejor prevenir que curar, y yo no sé cuál es la cadencia o el ciclo que se debería tomar en cánceres tan tipos como lo que ha dicho, como son el de cervix, como son el de mama, y como son el de próstata, por ejemplo, que son los más populares, al menos lo que nos concierne al más cercano. ¿Cuál sería la cadencia un poco de prevención para ese diagnóstico precoz? ¿Cada 3 meses, 8 meses, 1 año, 2 años? Eso es lo que todavía, ni siquiera Maximino Grasa conseguí. Le decía, siempre que sea posible. Bueno, pero esto que
significa. Todos los años, cada 2 días. Eso por un lado. Por otro lado, una pregunta casi determinada de esa. En el caso de cáncer de útero, la prevención del cáncer de voz, creo entendido que hay una vacuna. Cervix, el cuello de útero. Y esta vacuna yo quisiera saber cuál es el límite de edad, o sea, a partir de o hasta cuánto. Pues son preguntas, primero le agradezco, ¿no?, las palabras que ha tenido, y además son preguntas importantísimas, ¿no? Son preguntas de una trascendencia enorme. Prevención versus tratamiento. Bueno, no es cuestión de decidirse en aras de perjudicar a la otra, hay que desarrollar todas, ¿no? Indudablemente en el campo de la prevención y concretamente de diagnóstico precoz se han hecho notables esfuerzos. Mire, por ejemplo, en cáncer de mama, la incidencia en la mujer española en los últimos años ha aumentado y, sin embargo, la mortalidad ha bajado. ¿Gracias a qué? A las campañas de screening, de cribado. Un cribado o una campaña de screening no se puede hacer en cualquier cáncer. Hay que hacerlo solo en aquellos cánceres en donde haya rentabilidad, tengamos una prueba barata, esa prueba no tenga efectos secundarios y redunde en beneficio. Ese es el ejemplo típico en cáncer de mama. Hoy todas las mujeres españolas, a través del sistema público, por supuesto además, tiene el sistema privado aquella que lo desee, en todas las comunidades autónomas, el 100% de las mujeres tienen acceso, a partir de los 50 años, a tener una mamografía y un seguimiento dependiendo del resultado de la primera mamografía. Eso ha hecho que diagnostiquemos muchos más casos, pero los estamos diagnosticando cuando los tumores son muy pequeñitos. Antes decíamos, cada mujer se tiene que hacer una autoexploración. En la ducha enseñábamos a las mujeres a cómo tenía que palparse una mama para tocarse un bulto. Eso hoy en día es obsoleto, no sirve. Yo tengo que diagnosticar ese caso antes de que aparezca el bulto. Y eso lo único que lo hace es la mamografía. Una prueba, bueno, tiene una pequeña incomodidad que presiona a la mujer, no es tal, pero en todo caso no tiene efecto secundario ninguno, y tiene una rentabilidad enorme. A partir de ahí, además, si se diagnostica cuando todavía la mujer no se lo toca, le ofertamos conservar la mama, cirugía económica, no se le hace la linfadenectomía, no se le limpia toda la axila, se hace una cosa que se llama ganglio centinela y la mujer se cura de su cáncer y conserva su mama y tiene una gran calidad de vida. Eso es diagnóstico precoz, cribado. ¿Eso es aplicable a otros tumores? Pues es aplicable a cervix, es aplicable a colon, pero en colon las cosas son más serias, porque en colon, que es un modelo ideal para hacer cribado, tiene un problema, es que hay que hacer una prueba agresiva, hay que hacer una colonoscopia. Y hoy en día una colonoscopia hay que hacerla con sedación, hay que hacerlo con una persona dormida, y 1 de cada 1000 se puede perforar, es decir, no es hacerse una mamografía. Entonces eso, los técnicos lo estamos, digamos, evaluando para ver cómo podemos ofertarlo, porque no son cribados oportunistas del que viene a mi consulta, yo le digo lo que tenga que hacer. Si una persona más de 50 años viene a mi consulta, digo, mañana se hace usted una colonoscopia. Usted se la paga y se hace una colonoscopia. Pero yo no se lo puedo ofertar a la población general. Entonces, bueno, pues el cribado en mama sí. Próstata, pues es una situación totalmente diferente, ¿no? Porque las cosas tienen que tener rentabilidad. Y si la mayoría de los cánceres de próstata lo que vamos a hacer es diagnosticarlos con el PSA, hacer una biopsia, diagnosticar un cáncer, para que realmente luego se haga una cirugía agresivísima o se haga una radioterapia y esa persona quede con alteración de esfínteres impotente, etcétera, para que luego muriera a los 90 años de otra cosa, pues realmente lo hemos hecho mal. Así que cada situación es un mundo completamente diferente. La segunda pregunta era en relación a... Sí. El cervix. El intervalo. Bueno, el intervalo, mire, en el caso de la mujer se dice una mamografía de referencia a los 50 años. Luego, a partir de ahí, pues hay mujeres que tienen una mama de alto riesgo y otras de bajo riesgo. Si es de bajo riesgo, pues cada 2-3 años se la va a repetir. Si no, se la tendremos que repetir anualmente, etcétera. Es decir, que los periodos van en función de los resultados que hayas encontrado.
Si haces una colonoscopia y la colonoscopia es limpia, lo que llamamos limpia es que no hay ningún pólipo, dentro de 5, incluso ahora se habla ya de 10 años, pues es el periodo en el que hay que repetirse. Si hay pólipos y se han resecado, depende del tipo de pólipo, a lo mejor hay que repetirla a los 6 meses, al año o a los 2 años. Por tanto, es difícil hacer ahí. Cervix. Pues Cervix ahora mismo lo que el sistema público aprueba es lo que está basado en los datos, en la evidencia que hay. Es la evidencia, que son esta vacuna, lo que se ha visto, no es que prevenga el cáncer, previene la infectación por virus. Es una prueba indirecta. Entonces, si uno se vacuna, el virus, pues tiene una vacuna frente al virus, pero como el virus es el que provoca el cáncer, hemos evitado el cáncer. Eso es lo que asumimos. Dentro de 30 años tendremos que verlo, ¿eh? O dentro de 15 años, habrá que ver esas chicas ahora de 12 años, van a vivir sin virus, pero realmente significa también que viven sin cáncer, hay que verlo. Lo que se ha aprobado es lo que está estudiado en el ensayo clínico. Criterios de inclusión, niña entre 12 y 14 años, poner la vacuna y ver al año siguiente los títulos de virus. Entonces, lo que se ha visto. Claro, desde un punto de vista de sociedad nos parece insuficiente, porque si una mujer tiene un virus, ¿por qué se lo ha transmitido un hombre? El hombre es el reservorio del virus. ¿Por qué no vacunar también a los varones? Es que no tenemos evidencia. Hay que esperar 3 años a tener 5.000 personas estudiadas. Ensayo clínico, investigación, poner dinero, etcétera, etcétera. El cáncer de cervix es un cáncer producido por un virus y es un cáncer que llamamos de territorio. No es solamente el cervix, es el ano, es la vagina, etcétera. Y algunos compartidos también con el varón, especialmente en algunas poblaciones, específicamente en algún, por ejemplo, un homosexual es el cáncer de ano, producido también por el mismo virus. Es posible que mañana ese colectivo reclame, pero no tenemos datos. Así que ahora mismo lo que se está ofertando, Comunidad de Madrid concretamente, niñas de 12 a 14 años, que no han tenido relación sexual, por tanto, teóricamente previa, son las que más se benefician. Y si una mujer quiere hacerse una vacunación específica, 18 años, se lo tiene que pagar ella, no se lo paga el sistema público, pero está accesible, ¿eh? Decía yo que si no se está investigando para nada la regeneración orgánica para que hubiese un tándem de extirpación quirúrgica y regeneración de lo que se ha quitado, por ejemplo. Pues mire, ¿sabe por qué se llama cáncer? Cáncer viene de un vocablo que es cancro. Y este vocablo cancro, del griego, es un vocablo que significa cangrejo. Y expresa muy bien lo que es el cáncer. El cangrejo tiene una zona del cuerpo y luego tiene las patas. Lo que nos preocupa del cáncer no es el cuerpo, son las patas, que son las que generan las metástasis. Así que si una persona tiene un cáncer en la mama y dijéramos que tuviéramos la tecnología, que no la tenemos hoy en día, es decir, no quitamos la mama y la regeneramos la mama y que tenga de nuevo su órgano, habríamos conseguido destruir el tumor de mama, pero no las células que han caminado por el organismo y que están silentes en muchos sitios y que pueden despertar. Lo que despierta a la fiera, pues es diferente, pero en cualquier momento se puede despertar. Hoy decimos del cáncer que es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad de un órgano. Comienza en un sitio, pero es una enfermedad sistémica. De modo que la regeneración será muy interesante para algunos tumores, pero indudablemente no será la panacea para la mayoría de ellos, ¿no? Pero es una buena vía. Correcto. Volvíamos otra vez a la misma estadística, que es como 9
Pues la verdad es que nosotros no hemos tenido esos fenómenos migratorios tan importantes como los japoneses, ¿no? Eso es una realidad para los japoneses en colon, en mama. Y los japoneses, por ejemplo, pues en Japón la obesidad apenas existe, ¿no? Cuando el japonés se va a Norteamérica tiene la obesidad en primera generación, no hay que esperar mucho, inmediatamente, ¿no? En España lo que sabemos, claro, también es que la población es que va viviendo más y por tanto pues somos incapaces de compararnos con hace 30 años, porque hace 30 años la esperanza de vida era mucho menor que la que tenemos ahora, por tanto ahí ha habido un cambio evolutivo enorme. Sí es verdad que los epidemiólogos lo tienen bastante claro, aunque las evidencias sean indirectas, ¿no? La dieta es crítica en el fenómeno de la cancerogénesis. Hoy en día, lo mismo que se recomienda para las enfermedades cardíacas es lo que tenemos que recomendar para el cáncer. Las grasas, realmente la obesidad, se correlacionan con más aparición de cáncer de mama, de cáncer de páncreas, de cáncer de colon, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es preocupante, eso está más allá ya, naturalmente, esta reflexión de lo que es cáncer, es el cambio que se ha producido en una sola generación en la dieta. Esto ha sido bestial, ¿no? Lo que comen nuestros hijos, y no digo nuestros nietos, los que los tengan, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que nosotros hemos comido y con esa dieta mediterránea que siempre hemos dicho que era una dieta protectora, ¿no? Y eso se ha producido un salto generacional en muy poco tiempo. Hoy los niños con 12 años tienen unas cifras de colesterol impresionantes, que probablemente no las tenemos la gente que está aquí, y con 12 años, ¿no? Esos niños van a tener más cánceres, esos niños van a desarrollar más enfermedades, pues no lo sabemos, pero con toda seguridad sí, ¿no? Con toda seguridad sí. Así que realmente eso es preocupante, porque son cambios culturales, que realmente no es como el tabaco uno puede tomar la determinación, sale de aquí y dice no fumo más, que he oído hoy al doctor Díaz Rubio, que dice que el tabaco tal, no fumo más. Puede tomar esa determinación, no le cambia su vida. Pero si yo salgo ahora de aquí fuera diciendo voy a cambiar mi dieta, eso sí que es complicado, ¿no? Eso sí que es complicado porque vives en una sociedad, vives con los hijos, con tal, con no sé qué, con 50% de personas que se divorcian hoy en día, que tienen el niño de fin de semana y que tienen que llevarlo al McDonald's, porque es que si no, se va con la madre o se va con el padre, se va con el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que hay una cantidad de distorsiones enormes, pero dieta se dice que es el responsable aproximadamente del 60-70%. Cáncer de colon lo tenemos claro, ¿eh? Es posible que haya una base de predisposición, pero es tan fuerte la carga, digamos, externa, que hace cambiar incluso muchas veces los que llamamos polimorfismos hereditarios. De tal manera que, claro, que no todo el mundo que fuma tiene cáncer, solo faltaba, pero el cáncer se da fundamentalmente en la población de pulmón que fuma. Esto es evidente, ¿no? Para no alargar mucho más, perdón, estas son las dos últimas palabras. Sí, en todo caso, luego pues yo estaré aquí un rato y estoy a la disposición de cada uno. Tomaremos un vino español en la siguiente, en la planta de arriba, y ahí podemos seguir charlando. Gracias. ¿Será como curación la supervivencia después de 5 años de haber sido tratado de cáncer? ¿Eso es por alguna razón? No, yo no quisiera trasladar eso porque sería una frivolidad por mi parte, es decir, depende del cáncer. Por ejemplo, Armstrong lo podemos dar por curado. Un cáncer germinal, un cáncer de testículo, si no recae en 1 o 2 años, está curado. Está curado. Un melanoma no lo damos por curado nunca. Puede recaer en cualquier momento pasados 20 años. Entonces nos curamos en salud y decimos, supervivencia libre de enfermedad, 5 años. Pero bueno, yo creo que la fuerza está en saber interpretar eso en el contexto, digamos, técnico-científico y trasladar a la sociedad también un mensaje de positividad de que esa persona es muy probable que esté curada. No posible, es muy probable que esté curada, pero hay casos que recaen y tenemos que ser puristas en el lenguaje. Yo no lo diría eso nunca en un lenguaje con oncólogos, no diría nunca la palabra curación. Me cuido mucho, hablo de supervivencia libre de enfermedad, porque es el término técnico y el que necesitamos desde un punto de vista estadístico. Pero varía en cada tumor, ¿eh? Primero, gracias por el descubrimiento del cáncer. Y luego, mi mujer
Correcto. Nos meten bombas en el cuerpo. Entonces, hay órganos que sufren esas bombas. Claro. Entonces, no hay nadie, no hay un órgano, un organismo o un sistema que centralice todas las consecuencias de estos tratamientos. Nos han tratado muy bien en el tema del cáncer, Ya. pero cuando vamos y preguntas, bueno, es que yo tengo colesterol, consecuencia de... Claro. El oncólogo, que es una maravilla, me dice, yo de eso no sé nada, vete al médico. Sí, sí. Tengo la tensión, no sé qué, que antes no la tenía, vete al médico. Voy al otro, vete al médico. Entonces, falta un organismo o algo que coordine todas esas consecuencias de todos esos tratamientos que nos salvan la vida, Sí, sí. ¿de acuerdo? Pero que nos complican la vida. Claro, y tiene efectos secundarios, ¿no? Y indudablemente nos falta el tener una involucración de un conductor del proceso. Esto es lo que siempre reclaman las asociaciones de pacientes, es lo que quieren. Ya confían ellos en que nosotros técnicamente hagamos las cosas bien, pero quieren ir más allá y quieren tener un referente y alguien que le conduzca continuamente, porque uno va perdido, va ahora al oncólogo médico, al radioterapeuta, al cirujano, a tal, al no sé qué, y luego cada uno no tiene tiempo y se ocupa de sus problemas, sino quiere saber de las esferas de otra. Necesitamos recuperar ese médico de cabecera, ese internista, que es el que realmente pues hace un bien magnífico, ¿no? Pues eso es un defecto gordo que tenemos en el sistema. La última, ¿no? Vamos, la última. No, señora, que hable. Yo quería hacer dos preguntas. Una es el papel de la fibra en el cáncer de colon. Porque hace unos años estaba muy de moda decir que la fibra tenía un papel de protección en el cáncer de colon y ahora se han visto estudios que realmente la fibra parece que no sirve para nada. Esa era una de mis preguntas. Otra de mis preguntas, aprovechando, era ahora mismo hay una tendencia en Estados Unidos a hacer, a raíz de los test genéticos que están haciendo algunas mujeres, el hacer mastectomías bilaterales preventivas de un posible cáncer de mama en el futuro. Quería saber qué repercusión va a tener eso en nuestro país, porque parece que en nuestro país acaban Le llegando. voy a intentar, son temas muy amplios, muy telegráficamente en la medida que pueda, ¿no? Tema de la fibra, pues el tema de la fibra, pues, hombre, hemos hablado de la obesidad, hemos hablado de la dieta, hemos hablado del peso, pues es crítico, ¿no? Una dieta rica en fibra, desde luego, es importante para mantener la figura. Esto es importante, ¿no? Ahora dicen que el médico nuevo ya no tiene que llevar fonendo, ni tiene que llevar aparato de tensión, lo que tiene que llevar es un metro. Nos miden la cintura y si el hombre tiene más de 100 centímetros, cuidado porque vas a tener problemas, y si la mujer tiene más de 85, 90 también. Entonces la fibra contribuye mucho en ese sentido. Efectivamente los estudios epidemiológicos no demuestran claramente una relación, pero es bastante lógico pensar que tiene que ser así. Es decir, nosotros comemos, se forman las heces van caminando, pueden ir deprisa o pueden ir despacio. Si tomamos fibra, esas fibras van barriendo y van haciendo y acelerando el tránsito intestinal. En esa dieta van cancerígenos, pues tomamos una gran cantidad de porquerías, ¿no? Entonces, esos cancerígenos, si están en contacto con la mucosa mucho tiempo, y si por tanto el tránsito intestinal es lento, hay más posibilidades de que interactúen ahí en la mucosa, ¿no? Y bueno, aprovechando lo de que las dietas realmente tienen con muchos cancerígenos, yo creo que la recomendación es dieta variada, dieta variada. Ese es el punto, yo creo que crítico. El consejo genético, la otra parte. Consejo genético hoy en día, sobre todo hay enfermedades raras que ya lo están haciendo los pediatras porque son enfermedades hereditarias. Pero la de la sociedad, la que más frecuencia tiene en cáncer, que tienen relación con herencia, no siempre, pero que hay que descubrir, son el cáncer de mama y el cáncer de colon. No obstante, son 5-7% de todos los casos. La mayoría son los que llamamos esporádicos, que no tienen ninguna relación con la herencia. Ahora bien, cuando se tiene esa relación con la herencia clara, franca, y además se hace un test genético en el que descubrimos que esa persona es portadora de una mutación, la decisión es de la mujer. Nosotros lo que hacemos es poner encima de la mesa, mire, esto es lo que hay. No, usted no va a desarrollar un cáncer de mama necesariamente, pero la predicción es alta, baja o media. Si es alta, ¿qué podemos hacer? Una vigilancia estrecha, podemos tomar algunos fármacos, algunas hormonas,
que controlan el crecimiento de las células mamarias, o se puede optar por hacer una mastectomía y quitarse la mama, porque la posibilidad es grande. Yo he tenido personas que lo han decidido, que tienen pues una madre que ha muerto de un cáncer de mama, tienen 2 hermanas que han muerto de cáncer de mama y tiene 35 años y ha decidido hacerse una mastectomía bilateral con una reconstrucción posterior de la mama. Eso pues hay que tenerlo encima de la mesa, hay que tenerlo previsto y hay que tener esas unidades de consejo genético. Se ha hecho un gran esfuerzo. Todas las comunidades autónomas tienen ahora unidades de consejo genético, de referencia, y ahí es donde hay que establecer ese riesgo y analizarlo. Bueno, pues muchísimas gracias.